Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Bienvenidas al Círculo de Mujeres. Mil gracias por participar, mil gracias por dar su tiempo de domingo a este espacio. Esta es una tarea que me he propuesto y hoy quiero presentarles y quiero que se presenten entre todas. Pero Ángela Álvarez, Leslie, ¿cómo estás? Ángela Álvarez me ha acompañado desde el inicio de este Círculo de Mujeres. Cuando yo llegué en el 2020, aquí en agosto, con un poquito de corazón partido, porque para mí es muy importante el país y mi raíz. En el 21 le dije a Ángela, estoy triste, quiero hacer algo, y creamos un primer ciclo de Círculo de Mujeres y ella abrió el Círculo de Mujeres y ni siquiera grabé, porque ni siquiera tenía las herramientas, ni siquiera sabíamos, yo no sabía cómo se usaba el Zoom en el 2020 ni en el 2021 principios, pero Ángela me acompañó. Entonces, Ángela, quiero que sepan que es una compañera mía de vida, la quiero mucho, es más chiquita, por supuesto, y aquí la edad, dignidad y gobierno creo que está presente solamente en mí. Se van a conectar seguramente algunas más, pero este es el panel inicial para este gran tema. Bienvenidas de nuevo a este Círculo de Mujeres. Hoy vamos a hablar de bilingüismo, vamos a hablar de la importancia de la segunda lengua, de la primera lengua, de la lengua materna y cómo ustedes la navegan y la utilizan como herramienta y como propósito de lenguaje, ¿no? O sea, como esa lengua emocional. Decía que nos vamos a presentar o se presentan ustedes un poco y ya iniciamos con la temática. Entonces, Diana, cuéntanos un poco tú, quién eres, dónde estás y qué haces. Bueno, mi nombre es Diana Marín, yo soy administradora de empresas de profesión, tengo un máster en gerencia integral de proyectos, con énfasis en marketing. Actualmente vivo en Oxfordshire, una villa en Oxfordshire. Estuve un tiempo en Londres cuando recién llegué, no llevo mucho en Inglaterra, llevo aproximadamente 3 años, ahorita en marzo cumplo exactamente 3 años. Mi pareja es inglesa, entonces pues bueno, hago parte de este grupo justamente por eso, llevamos juntos ya 2 años. Mi hijo vive en Colombia, estoy haciendo empresa acá, tuve empresa en Colombia, estoy haciendo empresa acá también y bueno, me encanta trabajar con la comunidad, me encanta también estar muy cerca a todas estas cosas que hacen que no me olvide de mi raíz, entonces pues feliz de estar con ustedes. Gracias. Jimena. Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Jimena Joshkuner y eso va a ser parte también de la charla de hoy. Adquirí el apellido de mi esposo por razones cuando entendí que iba a ser familia acá y que quería pertenecer y que no creáramos un núcleo. Y bueno, es una temática muy larga porque hay gente que están de acuerdo y gente que no, pero en Colombia sería Jimena Andrea Cerón Lombana. Estudié arquitectura. En Colombia hice una maestría acá en gerencia de proyectos, he hecho muchísimos emprendimientos, he estudiado muchísimas cosas, terminé en finanzas, que es lo que hago hoy. Trabajo en una empresa donde hacemos, eso en español, me toca hacerlo en inglés, ya me lo aprendí en inglés, Property Commercial Management. Nuestra familia pues es mamá colombiana, papá turco, tenemos dos hijas, una de 15 y una de 17 que nacieron acá y bueno, rodeados de muchos latinos porque yo necesito tener eso como mi raíz, como mi cultura, pero la verdad que nuestros amigos son de todo el mundo, entonces es una locura nuestras reuniones. Sí. Y bueno, ya hablaremos más adelante de otras cositas. Maravilloso. Mile. Hola a todas, estoy muy feliz de estar por aquí, conocerlas y bueno, ver algunas caras familiares. Bueno, mi nombre es Milena Jurash Cruz, al igual que
que Jime tenemos digamos, eso en común, que heredamos el apellido de nuestros esposos. Soy colombiana, vivo en Londres hace más o menos 18 años, un poquito más, casi 20, porque hubo ahí como un pequeño break y casada con un polaco. Llevamos casi 17 años casados, tenemos 3 hijos. Nuestra hija mayor tiene 16 años y tenemos gemelos que ya tienen 11 años, entonces estamos ya como en una temporada más de A-Level, secundaria. Soy directora de un proyecto, el Recreo Spanish, que empezamos hace 10 años. Es un proyecto que me apasiona, que me encanta. Estudié, la mayoría de personas piensan que soy profesora, no soy maestra, pero pues yo creo que como padres todos somos maestros de nuestros hijos, somos los primeros maestros de nuestros hijos y me siento súper identificada con eso. El background que tengo es negocios, me encantan los negocios, desde chiquita quería tener mi propio negocio. Soy estratega de negocios también y ahorita en estos momentos estoy apoyando a otras mujeres en diferentes partes del Reino Unido para que nos ayuden a divulgar nuestra cultura y nuestra lengua. Eso por ahora. ¿Y Leslie? Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Leslie Vázquez, yo aún no he heredado el apellido de mi esposo. Soy casada con un inglés, tenemos 2 niños pequeños, 4 años y medio y 22 meses, entonces estamos empezando con todo el tema, estamos empezando esta etapa de la maternidad-paternidad que es bien retadora. Hablamos los 2 idiomas en casa, pero de hecho venía de una fiesta de uno de mis hijos y me encontré con una mamá argentina y hablábamos de lo difícil que es mantener el idioma cuando en la casa no se habla solo pues, el español, ¿no? Como lengua materna. Y me decía, sí, es muy difícil a veces estar solamente con el español, pero bueno, ya hablamos de eso. Soy la fundadora de la TAM Care, es un proyecto que ayuda a profesionales de la salud a aprender inglés con propósito profesional para poder ejercer su profesión en cualquier parte del mundo que sea de habla inglesa, países de habla inglesa, pero también para que puedan acceder a investigación, documentos, literatura que generalmente es en inglés y al final les va a ayudar a mejorar su práctica clínica. Eso es lo que yo hago en el proyecto de la TAM Care, pero mi background es en enfermería, soy enfermera, vivo aquí en Oxford, cerca a Diana, que también tuve el placer de conocer en diciembre, face to face, y sí, trabajo con un hospital, se llama Oxford Health Foundation Trust, es mi trabajo en el hospital con pacientes que han sufrido stroke, sí, o sea, stroke es accidente cerebrovascular. Es lo que hacemos, es rehabilitación con estos pacientes. Me apasiona la enfermería, me apasiona cuidar a las personas, es mi vocación, pero también siento que infortunadamente, igual como pasaba en Colombia, el sector de la salud es una industria donde uno no puede esperar a hacer dinero, es una industria, sí, que tú estás ahí por la vocación, pero no para hacerte rico. Entonces, creo que a raíz de eso nació el proyecto de la TAM Care, que llevo aproximadamente 6 años, sí, desde el 2019, trabajando en eso. Y esa soy yo. Feliz de estar acá. Gracias, Leslie. Ángela. Un saludo para todas. Creo que para ustedes es tarde, más tarde. Para ustedes son buenas noches, para mí es buenas tardes. Mi nombre es Ángela Álvarez Vélez. Yo soy panamericana. Yo soy concebida en Cali, nacida en Pereira, criada en Estados Unidos. Me casé con un rolo, vivo en Bogotá. Yo he pasado por muchas partes. Soy escritora, soy editora y educadora y soy anfitriona de un podcast que se llama When Home is a Foreign Word, en donde exploro qué significa home, what home is. Y ha sido, yo creo que un proyecto que muestra una búsqueda personal que lo convertí en búsqueda profesional y es la manera como todos estamos buscando un lugar para llamar casa, porque yo me he mudado muchísimo y he tratado de encontrar un lugar en donde sentar raíces y no, yo he sido más bien muy nómada y ese nomadismo también creo que es un lugar fértil. Entonces mis historias y mis novelas y mis cuentos giran mucho en torno a la idea de la identidad y el quién soy y en dónde estamos y cómo donde estoy informa quién soy. Ha sido una búsqueda durante toda mi vida profesional, intelectual y artística. Bello. La primera pregunta que quiero hacer para iniciar este primer plano es, ¿dónde aprendimos inglés? ¿Cuándo fue la primera vez que aprendimos inglés? Ángela, cortico.
Yo aprendí inglés primero. Yo aprendí inglés, mi familia yo nací en Colombia, pero cuando yo tenía 6 meses de nacida, mi familia se mudó a Estados Unidos. Entonces, para mí el tema de lengua materna es diferente al que están describiendo muchas de ustedes. Yo no considero que tengo una lengua materna, sino que tengo una lengua emocional y una lengua intelectual. Ok, Diana. Bueno, yo realmente sigo aprendiendo, te digo. Cuando tú tienes tu desarrollo profesional ha sido, digamos, en tu idioma nativo, hacer ese cambio acá es un constante aprendizaje. Yo sí considero que yo sigo aprendiendo. De hecho, yo no considero que tengo un buen inglés y menos profesionalmente, pero digamos, ¿en qué momento sentí yo que yo ya hablaba alguna cosa o entendía alguna cosa? Claramente en el colegio tuve una buena profesora de inglés. Ok, pero lo aprendiste antes, o sea, sigues aprendiendo, pero lo aprendiste. Yo vine aquí a hacer un curso antes de venir ya como tal a trabajar, y ahí fue donde pues hice contactos y eso, y vine a hacer mi curso específico de inglés, como por 3 meses. Listo, Jimena. Bueno, es una pregunta que no sé cómo responder. Estuve expuesta al inglés desde los 5 años porque mi colegio era, aunque no lo consideraban bilingüe, era de inglés intensivo. Entonces yo estuve expuesta a inglés todo, kinder, primaria y bachillerato. Pero pasé inglés porque era muy buena, o sea, yo hacía mis tareas y era juiciosa y me ponía en buena nota porque tenía un cuaderno bonito, letra bonita, pero el inglés no era lo mío. En la universidad me gradué de la Javeriana, necesité 4 niveles de inglés, los cuales me tocó repetir 2 veces porque el inglés no era lo mío. Y cuando empecé a trabajar dije, no quiero saber de inglés nunca más. Pero aquí estoy, 26 años después de vivir en el Reino Unido, entonces digo que lo vine ya a colocar en mi cerebro y en pensar y hablar en inglés ya aquí, ya de grande, y sobre todo creo que con las niñas. Milena. Bueno, yo también igual que Jimena estuve expuesta en la secundaria con el inglés, pero ya como la experiencia de que te sueltan como si te tiran a la piscina y te toca como, ¿sabes? Cuando me vine a Londres a estudiar inglés, o sea, yo llegué aquí, fue prácticamente a estudiar inglés y me tocó aprenderlo con mi esposo porque pues es o sea, nos tocaba, él hablaba polaco, yo español y bueno, sí, tocaba. Entonces fue como ese momento y bueno, ya en el trabajo y en el día a día, ¿no? Y sigo aprendiendo, como dices tú, Diana, aprendo de mis hijos, aprendo del día a día, entonces es como eso, ¿no? Así es, Leslie. Aquí en Inglaterra, yo de Colombia hice un curso pagué para poder aprender inglés aquí en Inglaterra, porque también en Colombia súper difícil los cursos, todo, yo hacía de todo, invertí mucho dinero y no aprendía. Ahora hoy en día entiendo que puede ser algo diferente a lo que yo pensaba antes, pero eso, aquí exponerme un curso de 6 meses en una academia en Oxford, me ayudó, me dio las bases. Yo llegué a Inglaterra con 0 inglés, o sea, hello y hasta ahí. Entonces el curso de inglés, afortunadamente mi esposo en ese momento era profesor de inglés, viví con él, también me ayudó, y el trabajo, exponerme al trabajo aquí en el inglés, cuando tuve el permiso de trabajo, empezar a trabajar, creo que fue el momento en el que yo dije, ya, soy bilingüe, pero me costó casi 3, 4 años, siendo adulta, aprender, o sea, tener el inglés que tengo yo hoy en día, yo creo que 3 años me tomó a mí aquí, pero fue acá. Ok, Carlota, bienvenida a este Círculo de Mujeres, es la primera vez que asistes, no sé si ustedes la conocen. Carlota es, bueno, preséntate y ya digo algo de ti. Hola, buenas tardes, soy española, vengo de Andalucía, llevo 11 años en UK y soy formadora, imparto cursos, talleres presenciales y asesoramientos personalizados sobre alimentación consciente y cocina natural. Ese es mi propósito de vida. Salud holística en general, cambio de hábitos hacia una vida más saludable y más plena. Creo que venimos a eso también desde nuestra responsabilidad individual de cada uno. Y bueno, encantada de estar aquí, aunque ya nos conocemos, Constanza y algunas personas también de la reunión. Muchas gracias por invitarme, feliz de estar entre vosotras. Y no sé, ¿quieres que hable sobre mi tema del inglés también? Sí, ¿Lo que han hablado ellas? la pregunta es, ¿cuándo aprendiste inglés? Sí, pues estoy en ello, me identifico mucho con lo que ha dicho Diana.
porque además yo aquí trabajo en español. Me vine hace 15 años, un año sabático desde mi oficina a aprenderlo, porque desde mi Jaén natal y luego en Madrid solo se impartía francés en nuestra época. Y bueno, yo tenía como esa inquietud de aprender inglés y sabía que era súper importante. Me tomé un año sabático en mi oficina, me vine a Inglaterra, no se aprende tanto como creemos desde Londres. Y cuando regresé a Madrid tuve esta segunda oportunidad de vivir en UK. Sigo aprendiendo cada día, sigo con mis profesores y poniéndolo en práctica cada vez que me es necesario y lo considero indispensable, lógicamente. Sin embargo, mi trabajo, al ser en español, profesora de español, en detrimento de mi inglés, no lo aprendo al ritmo que me gustaría, pero en ello estoy, por supuesto. Claro, aquí quiero hacer una aclaración y es que no es en detrimento del inglés porque aquí somos bilingües y bilingüe es que estamos manejando los dos idiomas. Otra cosa es ser bicultural. En mi trabajo como directora de un colegio, siempre puse de presente y como argumento es hasta dónde queremos ser inglés intensivo, colegio bilingüe o colegio bicultural, porque como por qué un colegio colombiano en Armenia o en, no sé, en Neiva va a izar la bandera americana y celebrar el 4 de julio como el Día de la Independencia, cuando estamos en un país de habla hispana que no tiene por qué celebrar eso por hacerse bicultural. Ok, aquí viene un argumento político, por supuesto, y controvertido. Y entonces vamos a pensar en los grandes colegios como en España o como en nuestro país. Aquí estamos todas colombianas, pero supongo que si nos escucha gente de otros países, dirán, claro, en el colegio americano, claro, en el colegio británico, claro, en el colegio australiano, lo que sea, o en el francés, o en el alemán, o en el tal, pues hay que, claro, si el colegio tiene ese propósito y es enseñar inglés como primera lengua, porque no se está enseñando español como lengua principal, sino que el español pasa a un segundo lugar, pues claro que hay una transferencia distinta cultural y política. Pero dicho esto, quiero hacer la primera pregunta porque las 4 preguntas en las que pensé y me apoyé en mi mejor amigo que es la inteligencia artificial, quiero decirles, porque eso es lo mejor que se han inventado, porque yo hablo y converso con la inteligencia artificial, yo no sé si tiene género o no tiene género, pero le hablo de tú, eso sí tengan seguridad que le digo, por favor, y gracias, y la tuteo el personaje. Entonces, muy interesante esta primera pregunta. ¿En qué momento sienten que el inglés se queda corto para expresar una emoción profunda y sienten la necesidad visceral de recurrir a su lengua materna? Yo les voy a contestar yo. Yo llevo casada 38 años con un inglés maravilloso que habla español, que aprendió español en la Universidad de Oxford y que al principio, cuando apenas me conoció, hablaba con un poco de ceseo español y con algunas expresiones. Pero cuando yo estoy brava y quiero que Peter entienda que estoy brava, yo le tengo que decir alguna cosa en español y él contesta suavemente, "Why are you talking to me in Spanish? What have I done wrong?" Y yo digo, este man no tiene ni idea que acaba de embarrarla conmigo, así, o sea, cualquier cosa, o sea, estamos en un aeropuerto, hay 18 maletas, yo las empujo todas y el señor está mirando para el techo o con el periódico o haciendo el crossword. Y yo digo, pero Pete, ¿por qué no ayudas? Y me dice, "Why are you talking to me in Spanish? Why have I done wrong?" Entonces aquí viene una emocionalidad y es esa visceralidad. ¿Les pasa? Sí, a mí me pasa, obviamente he pasado por etapas, ¿no? Al comienzo cuando yo era solo yo y mi esposo o novio en su momento, pues mi inglés era muy básico.
no tenía amigos ingleses, entonces yo no tenía en mi vocabulario cosas como mi cup of tea o sí, entonces yo estaba todavía, era una colombiana hablando inglés. Entonces me pasa eso, ¿no? Nosotros tenemos, o no sé si son de latinos, pero no, cuando uno está margen, uno dice, estoy hasta aquí. O sea, ¿realmente qué significa eso? Pero entre nosotras nos entendemos. Mi mamá cuando estaba margen, estoy, me tienes hasta aquí, o sea, no, ya no aguanto más. Yo, claro, yo eso no lo podía decir a mi esposo en su época. Me pasaba lo mismo, cuando necesitaba expresarme más, cuando necesitaba argumentar o pelear. Entonces era como, así como que, ¿qué le digo? Y me pasó después también con las niñas lo mismo, ¿no? Cuando empiezas a recrear o a duplicar eso con lo que tú aprendiste, que yo les decía, cuando me empiezan a argumentar, ¿por qué? Entonces yo, pues porque en esta casa se hace lo que yo digo. Y quedan como, no me entienden. O sea, ¿cómo así que lo que tú dices? Si nos han intentado meter varias culturas, inglesa, turca y colombiana, y aquí es una democracia donde todos hablamos y aportamos, ahora se hace lo que tú dices. Y trato de hablarlo, explicárselo en inglés, ahí me quedo corta. Es más como expresar lo que es, soy yo como cultura en inglés. No sé si me hice entender. A mí me pasa al revés. Perdón, a mí me pasa al revés. Como el inglés fue el idioma de mi infancia, yo aprendí a contar, a leer, a cantar. Yo las rimas que me sé me las sé en inglés. Yo los cuentos que me sé, me los sé en inglés. Mitos, leyendas, cuentos de susto, los villancicos. Yo no me sé la Navidad, toda la Navidad para mí es en inglés. Y cuando nació mi hijo, yo le hablé en inglés de manera espontánea, tanto que mi hijo habla inglés, habla español con un poquito de acento. Hemos vivido en Colombia toda la vida. No hemos vivido nunca por fuera de Colombia y ahí sí puedo decir que la lengua materna de mi hijo es el inglés. Yo estuve 18 años casada con un colombiano y ese colombiano hoy en día es bilingüe porque yo peleaba en inglés, porque yo amaba en inglés, porque yo me emociono en inglés. A manera de anécdota les cuento, yo estudié periodismo, yo también soy javeriana, yo estudié periodismo en la Javeriana, yo fui columnista y periodista durante muchísimos años, y aún hoy en día cuando yo voy a editar, yo edito en español, el español es mi idioma intelectual, pero cuando yo me senté a escribir una novela, la novela me salió en inglés, porque en español no tenía imaginación. Y la gente que me conoce en los dos lenguajes me dice que soy mucho más chistosa en inglés. Entonces, cuando yo a mi hijo le hablo en español, me dice, uy, te pusiste firme. Él me dice que en español soy firme. Entonces, a mí me pasa al revés. Milena. Bueno, yo creo que yo me identifico mucho contigo, Constanza, porque, o sea, obviamente cuando nacieron los niños, todo, pues como que el idioma con el que nos conectábamos, yo me conectaba con mis hijos, hablando del tema con mis hijos, era el español. O sea, con mi esposo, el lenguaje, digamos, común es el inglés, ¿no? Pero con mis hijos yo quería el español. Y yo creo que, como decía Jime, hay un momento en que cuando uno está de novios, uno como que se toma el tiempo y pues uno tiene que como que hacer que el mensaje llegue. Pero ya casados, con las logísticas que tenemos en el día a día, ¿no? Con los hijos, la locura, vaya para aquí, vaya para allá, no sé qué, recoja aquí, la hora, el tiempo. Hay momentos en que como que yo a veces siento que yo exploto y tengo que explotar con mi idioma. ¿Y cómo exploto? ¡Dios mío! Entonces cuando yo digo Dios mío, ya todos saben. Y es súper chistoso en nuestra casa porque, por ejemplo, mi esposo es igual. Cuando él empieza a hablar en polaco es cuando, no sé, cuando está ya explotó, o sea, ¿sí? Entonces es como interesante ver esa logística que tú como que tienes que let it go en tu idioma nativo, o sea, es que no puedes. Y bueno, y la otra parte es la parte de la conexión, ¿no? O sea, cómo te conectas. Sí, el lenguaje del amor, pues para mí es en español, así, ¿sí? Incluso tenemos palabras que yo le digo a mi esposo en español y él tiene palabras que me dice en polaco y así, o sea, es como interesante, ¿no? Es una logística interesante en casa. Qué bonito. Leslie. A mí la verdad, yo no sé, yo creo que porque yo llegué de Colombia a Inglaterra siendo soltera, siendo adulta, con una profesión y con la idea
para que entiendan un poco el contexto, mi mami es mamá soltera de 3 hijas, mi mami siempre hizo todo sola, y mi mami, ella nunca supo manejar sus emociones, y era de la mamá que explotaba, de la mamá que decía groserías, o sea que la entiendo hoy en día que soy mamá, entiendo por qué su comportamiento, pero entonces yo llego aquí a Inglaterra, me caso con un inglés, una cultura diferente, hoy en día tenemos un estilo de... Pensamos en la crianza diferente a lo que nosotras recibimos, no sé si alguna esté en tema de crianza respetuosa, en crianza positiva, todo esto, entonces claro, en mi cabeza y es como la lucha interna que tengo, necesito empezar a manejar mis propias emociones, porque no quiero que mis hijos copien el comportamiento que yo muchas veces vi creciendo y no me gustó. Gritar, decir groserías, sí, pegar, todas estas cosas, no, para mí no cabe. Entonces, hablando desde la emoción, para mí lo más frustrante es lo que acaba de decir Milena, de cuando tienes muchísimas cosas que gestionar y tener que explicar esto en inglés. Entonces, si yo planeo el día, las actividades, la comida, la compra, las citas, todo, y tener que explicarle esto a mi esposo en inglés, o sea, yo no. O sea, no tengo tiempo, porque en inglés me toma más tiempo explicártelo que decírtelo en español. O sea, si lo entiendes en español bien, si no, read the WhatsApp text o check the calendar. Y ya, hasta ahí. Entonces, para mí, cuando yo necesito comunicar algo que no me consuma tanto tiempo, necesito hablarlo en español, porque para mí es más fácil, ¿sí? Eso por un lado, comunicarse. Y lo otro es, en mi profesión, es expresar esa emoción, esa empatía con mis pacientes, que siento que en inglés no me sale igual como me sale en español, ¿sí? Como que en español tú miras y haces la cara y como, sí, y te sientes bien y quieres algo de tomar. En inglés siento que soy tan, como tan ficticia, si me explico, como que no siento... Como que, sí, are you in pain? O sea, no me sale, como, en español diría como, ¿te duele algo? ¿Estás bien? En inglés es, are you in pain? Would you like something to drink? Pero no siento que me salga como quiero que me salga, no siento que mi paciente entienda esa conexión y entienda que realmente me preocupa que estés pasándola mal. Para mí es eso, es poder comunicar esa emoción que yo tengo para que la otra persona sienta la empatía y explicar cosas que yo necesito que no consuman tanto tiempo. Esa es como la... Exacto, sí. Pues yo te voy a decir, definitivamente mis emociones son en español, y creo que las emociones en mi casa son en español, porque, bueno, afortunadamente Stuart habla español. Él aprendió hace 20 años, más de 20 años en México, y habla un muy buen español. Claramente, cuando yo trato de transmitir cosas profundas, ese español está limitado, ¿no? A entenderme. Entonces, a veces tengo que forzarme a explicar eso en inglés. Y nosotros tratamos, el nivel de conexión en español es mayor. Si esa es la pregunta, es en español definitivamente. Nosotros tenemos nuestras citas, el viernes es nuestro día de la cita, de ir a comer por fuera, de hablar, y ese día es en español. El resto de nuestra vida es en inglés, porque claramente yo necesito todo el tiempo mejorar para el nivel profesional al que quiero llegar, digamos, empresarialmente. Necesito ese inglés, pero nuestro nivel de conexión definitivamente es en español. Y él lo ha entendido, y es de esa manera. Claro, yo añado, Carlota, ya te doy la palabra, pero yo añado que yo no puedo decirle a Peter te amo, yo tengo que decirle I love you, porque mi conexión con él es en inglés. Pero vuelvo y digo, cuando estoy hasta acá, señora Jimena, cuando digo, ay Dios, ¿qué pasó acá? Y yo hablo en español, por supuesto, ¿no? O sea, es eso. Carlota, cuéntanos, ¿qué percepción tienes de esto? Pues es que en mi caso, mi entorno y mi día a día es en español. Entonces, cualquier cosa que puedo conversar con los niños, se ríen mucho, porque ya sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo, creo que en vuestros países también somos muy exagerados en Andalucía. Entonces yo digo, ya lo he dicho 1000 veces, y los niños del cole se me quedan así, solo lo has dicho 2, no son 1000 veces, y cosas de estas, ¿no? Pero afortunadamente no me tengo que expresar en inglés a nivel emociones, porque es verdad que, por ejemplo, un I love you a mí me suena frío, y cuando digo te amo, te quiero, que lo digo aquí mucho a la gente, yo aquí no tengo pareja, no tengo así a nadie de familia, pero sí que amo a mis niños, mi profesión, y a las personas que conozco les digo 1000 veces que las quiero y las abrazo, pero siempre mi manera de expresarme en español, porque es como que todo
se ensalza, ¿no? Y se agranda, claro, es nuestra lengua y nos resulta más fácil ese tipo a la hora de comunicar algo importante, sí. Bueno, este grupo tiene, o sea, esta variedad y esta diversidad es importante. Aquí viene una pregunta de identidad y transmisión cultural. ¿Cómo manejan el miedo a que sus hijos pierdan la conexión con su herencia cultural al vivir en un entorno donde el idioma común es un tercero, es decir, el inglés? O sea, hay una conciencia, lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo tengo 3 hijos y estamos todos en la mesa y yo hablo en español y mis hijos contestan en español y voltean y hablan con su papá en inglés. Como todos manejamos las 2 lenguas, siempre hay bilingüismo y hay biculturalidad, porque la mesa siempre tiene esa biculturalidad gastronómica. Pensemos un poco en eso. Vuelvo a decir, ¿cómo manejan el miedo a que sus hijos pierdan la conexión con su herencia cultural al vivir en un entorno donde el idioma común es un tercero, el inglés? Yo tomé la decisión hace ya 32 años de volverme para Colombia con mis 2 hijas y decir, si quieres llegar allá, llega, si no, no hay problema, yo sé que yo puedo sola. Pero Peter llegó y tuvimos a Nico, entonces, y fuimos 5, y somos 5. Y Peter vivió 26 años entre Colombia y México. Su español, Diana, igual como el de Stuart, es un muy buen español, pero indudablemente un poco ese fue el miedo. Y en la medida de la crianza, un poco el miedo era entre el llegar aquí y que los chicos no hablaran inglés y que tuvieran acento y que no se pudieran comunicar con su familia. Había un esfuerzo doble mío de que Peter leyera en inglés a ellos, hablara en inglés y que yo tomara la decisión de que la televisión, toda la televisión era en inglés, prácticamente no en español, ¿cierto? Porque yo necesitaba que hubiera equilibrio en los 2 idiomas. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Leslie. La verdad, ese es un tema, creo que es lo que más a mí me cuesta y lo que hablaba con esta mamá, porque claro, nosotros estamos en una villa muy pequeñita, los papás de Mike son ingleses, el entorno es completamente inglés y cuando yo estoy con mis hijos les hablo en español y la televisión en casa es en español y bueno, lo que se pueda en español, ahí lo tenemos, me entiendan o no me entiendan. Pero cuando salimos de casa y estamos, por ejemplo, en la mesa de los suegros, almorzando y entonces, claro, yo tengo que ponerme el sombrero de, ok, vamos a hablar en inglés para que todo el mundo entienda. E incluso se los he manifestado a ellos, yo quiero seguir reforzando el idioma en español para que me entiendan y a veces sé que no les gusta mucho a mis suegros que yo lo hable en español porque no lo entienden, entonces para mí aún estoy aprendiendo, no sé, de verdad no sé cómo manejarlo porque no quiero que mis hijos, quiero que mis hijos empiecen a conocer más de mi cultura, poderse comunicar con mi familia, pero tampoco quiero que sientan que se los estoy como imponiendo porque, bueno, no sé cómo vaya a resultar eso, pero no quiero que lo odien, sino quiero que entonces odien hablar español porque yo los obligo, odien hablar con la abuela porque yo los obligo. Si me explico, es muy difícil para mí, aún no sé cómo manejar el miedo y cuando estoy afuera intento continuar con el español, pero también hago el cambio para respetar las otras personas que no entienden el idioma. Es algo en lo que sigo aprendiendo y no sé si ustedes tienen consejos para compartir, ya que son mamás de hijos más grandes, todos súper bienvenidos porque todavía estoy en ese proceso de me limito solo a hablar español aquí en casa y donde sea, o respeto donde estamos y busco otras herramientas, no sé, pero para mí ha sido muy retador. Milena. Bueno, ahí yo te entiendo, Leslie, yo creo que eso es el reto de muchas familias y por ejemplo yo me acuerdo que cuando empezamos con el tema de la crianza, pues cuando los niños eran chiquititos, nosotros dijimos, bueno, los lunes y los martes y los miércoles se habla español, los jueves y los viernes, eso no funcionó porque no es práctico, ¿sí? No es práctico y de hecho a veces cuando hoy en día hablamos con mi esposo o estoy hablando con mi hija, por ejemplo, le digo algo en español y yo como que doy por entendido que él entendió. Dice, pero es que se lo dijiste en español, yo no entiendo, o sea, ¿en qué quedaron? Sí, o sea, como que esa logística es a veces difícil de como
de entregar, ¿no? Entonces yo creo que es como encontrar un balance que es lo que funciona en las logísticas familiares. Entonces, por ejemplo, es chévere tener como esos tiempos one to one con los niños, ¿no? Tener como ese tiempo de, por ejemplo, si, no sé, vamos a cocinar algo, pues como que hablar en español, o cuando vamos a Polonia, nosotros tenemos nuestra inmersión polaca, comemos polaco, escuchamos música polaca, televisión polaca, entonces como que ese tiempo es especial, ¿no? Cuando estuvimos en Estados Unidos, pues era el español, porque los abuelitos hablaban español, los tíos hablaban español, bueno, todo, pero digamos que aquí hoy en día, pues es como proteger eso, como el balance de la familia, de las logísticas y tener ese tiempo de conexión. Entonces yo, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo soy yo no sé si es algo latino, yo le pongo apodos a mis niños y a mi esposo, entonces yo, que el conejito, que el pollito, yo no le puedo decir darling, no puedo, no siento, o sea, yo tengo que decirle conejito, mi amorcito, o por ejemplo con mi esposo, cucharita, bueno, cosas así que saben que es como la conexión, ¿sí? Que no vas a poder traducirla, o sea, no hay traducción, o sí hay traducción, pero pues como que, mami, yo no soy un pájaro, o mami, yo no soy un conejo, y yo sí lo sé, pero pues es que es como yo me conecto, es como el lenguaje del amor, como estábamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es eso, más como encontrar esos momentos de conexión, sean one to one, o sean como esos momentos, no sé, divertidos, donde uno se puede divertir y solo hablar español, escuchar salsa, otro día inglés y otro día polaco. Entonces, como que chévere, ¿no? Esas logísticas también. Sí, es el equilibrio, ¿no? Es ese equilibrio que estamos buscando permanentemente, ¿no? Que no es fácil, no hay una fórmula, les quiero decir, no hay un libro de receta para esto. Jimena, cuéntanos. Bueno, a mí algo que me gustó con Constanza, cuando empezamos a abordar este tema, es que no hay una respuesta correcta, que lo que va a funcionar para una no va a funcionar para la otra y quizás para algunas no va a funcionar del todo. Yo, ¿cómo vencí el miedo? Yo solté eso hace mucho rato y lo dejé más al ejemplo, a que las niñas aprendan de lo que ven de mí, más de lo que yo dije y de lo que intenté hacer. Porque yo pasé por muchas etapas, yo como les contaba, llevo 26 años en el Reino Unido, me convertí en mamá acá, no hemos tenido apoyo absolutamente de nadie porque no tenemos ni la familia de él, ni mi familia, y yo he tenido también mis etapas de inmigrante. Entonces, yo me convierto en mamá y en su momento tenía mi grupo de latinas, entonces empezamos a hablar en español, nos reuníamos, yo hacía muchísimas actividades, yo hacía clases de español en mi casa, yo hacía el grupo en música en español, porque era muy importante para mí, un poquito de corazón y un poquito de ego, de que en mi casa se va a hablar español y a inculcar mi cultura, y le dije a mi esposo que era de él. Tratando de hacer una historia larga, corta por el formato que tenemos hoy, pasamos porque se hablaba solo español conmigo y turco con él. Pasamos después por una etapa en la cual empieza el colegio y no había latinas en el colegio, entonces mi niña solo empieza a hablar inglés, llega a cantar en inglés, a hacer todo en inglés. Mi esposo le dan licencia para trabajar desde la casa y nuestro idioma es el inglés, entonces, por ejemplo, la noche a leer el libro pues tocaba el de inglés, porque bueno, una historia así larga. Llega una época entonces en que la segunda empieza a tener a la hermanita que ya está hablando en inglés, que viene al colegio, entonces inglés. Y ahorita que ya están grandes, ellas solitas decidieron hacer, las que están familiarizadas con la educación inglesa, hacer el GCSE en español y el A-Level en español. No lo impuse yo, no se los pedí. Es más, por razones externas a esta conversación, les he dicho a una que renuncie al A-Level en español, pues porque ya tiene español y ella no quiere. Entonces, el miedo fue cuando solté, ahí yo ya solté y dije que sea lo que Dios quiera, nos metimos en este barco, no puedo tomar responsabilidad por mi esposo, quiero que aprendan turco, saben un poco del turco, pero esa es la tarea de él. Sí, yo ya dije, no puedo con todo, yo era el colegio turco, la clase en español, la Biblia en español, en inglés, el Corán en árabe, o sea, era horrible, y la madrina de ellas es italiana y les habla en italiano a ellas, entonces solté. Yo simplemente solté y más adelante con las otras preguntas vamos a tocar el tema de si funcionó o no funcionó, pero el miedo lo solté ya, dije, no puedo, a todos nos funciona diferente. Así es. Carlota, ¿cuál es tu experiencia con los chicos con los que tú convives? O sea, ellos son Sí. bilingües, ¿verdad?
Sí, ellos son bilingües, pero os quería comentar que yo también he trabajado en un colegio bilingüe en Bristol y la mayoría de las mamás me decían lo que están exponiendo las compañeras. Es muy difícil porque los niños también, para ellos es más cómodo, aunque ellas, según me comentaban, les hablaban en español, los niños no respondían en español, sobre todo desde que empiezan a ir al colegio. Entonces nosotros dábamos unas clases especiales los fines de semana, especialmente los sábados. Yo aprovechaba para hacerles interactuar con ellos, les hacía talleres de cocina para que aprendiesen las diferentes palabras en español y demás. Y en resumen es que ellos entendían las conversaciones y la mayoría de palabras en español, y si no por intuición lo sacaban. Sin embargo, no querían responder en español. Para ellos era más cómodo responder en inglés. Pero a ello, a través de la motivación, de darles la chapita aquí, la pegatinita de well done, de una estrellita y tal, les fui motivando y a partir de ahí se fueron soltando un poco. Pero es verdad que a partir de que van al cole es muy complicado. En el caso de los niños con los que yo trabajo es muy fácil porque se han pasado conmigo toda la vida y ellos al contrario no querían hablar inglés cuando fueron al colegio. Entonces son bilingües, se expresan conmigo sus emociones, sus risas, sus penas, todo en español y son prácticamente como vivir en Madrid, pero aquí tenemos el propio mundo en español, sí. Ángela, ¿qué nos puedes decir tú? A ver, mi experiencia, como les digo, es diferente a la de ustedes. Primero, el Spanglish es el idioma oficial de mi vida y de mi familia. Hay palabras que independientemente de que tenga un equivalente en otro idioma, no es lo mismo. Entonces, una conversación normal con mi hijo es, baby, what do you want for breakfast? Mama, I want huevito and maybe an arepita. You want some queso? Yeah. O some chocolatico, but maybe some coffee. Okay. O sea, porque es que huevito no es lo mismo que eggy. El arrocito no es ricey. El diminutivo no se puede, y lo que ustedes están diciendo, la manera como uno... Hay cargadas. Yo no tenía que proteger mi cultura aquí en Colombia porque yo soy colombiana. A mí me pasó otra cosa. A mí me pasó era que la gente me oía a mí hablar en inglés y me regañaba. Me decía, ¿usted por qué le está hablando a su hijo en inglés? Estamos en Colombia. Usted es colombiana. Ese niño es Colombia. Como si fuera pues una traición a la patria. Ustedes no se imaginan la mirada tan inmunda que a mí me tocaba. El papá de mi hijo y yo decimos que él le hablaba en español y yo le hablaba en inglés. Entonces lo que pasó fue que mi hijo le terminó enseñando inglés a él y él no hablaba español. Mi hijo aprendió a hablar español en el colegio. Constanza es testigo que este niño llegó hablando muy poco español al colegio. Afortunadamente ya los amigos y la COA le enseñaron el idioma. En mi caso no era un tema de proteger la cultura, era más bien una expresión mía, porque más que una cultura eran diferentes capas de mí. No sé si eso tenga sentido para ustedes. Por ejemplo, yo hoy en día, mi hijo, mi embarazo fue en español. A mí en este momento me toca ir donde el ginecólogo en inglés y me toca señalar porque no sé cómo se llama nada. Me toca llevar el carro al taller en inglés y no sé pagar impuestos. Yo no sé ser adulta en inglés porque yo fui niña en inglés. Yo llegué a vivir a Colombia cuando yo tenía 10 años. Entonces, mi universidad fue en español, mi mundo a mi alrededor es todo en español y yo creé un mundo interior para mi hijo y para mí en inglés, en donde la cultura la armamos nosotros. Yo no me siento estadounidense, yo no me siento británica, yo soy 100% colombiana. Lo que pasa es que hay una parte emocional de mí que existe solo en inglés y que solamente puedo acceder a ella en inglés. Entonces para mí fue un tema de que yo siento en un idioma pero argumento en otro idioma. Usted quiere que yo sea inteligente, háblame en español. Usted quiere que yo sienta, háblame en inglés. Y lo que yo siento cuando estoy con otra persona que habla los dos idiomas, yo siento que se cae el muro que los divide y soy capaz de sentir y de pensar al mismo tiempo. Y inmediatamente se me olvidan los dos idiomas y armo un Spanglish, que les digo que para mí el Spanglish es el nuevo Esperanto. I will die on that hill. Pero entonces, claro, yo cojo y empiezo de un lado para el otro jugando un ping-pong mental y emocional, y mi hijo es igual. Entonces él y yo nos hablamos así y es un Bolívar. Así es. Y eso nos lleva, Diana, a la siguiente pregunta que me parece como
pertinente un poco, aunque tú no estás en la crianza, pero sí estás nueva en la relación y en la vida acá, ¿no? ¿Cómo gestionan las críticas de sus familias extendidas, abuelos, tíos, sobre su forma de criar moderna? ¿Nuevas tradiciones? ¿Qué ritual han inventado que es puramente de su nueva familia bicultural? Para cada una va a ser distinta la experiencia, por supuesto, o tricultural. Diana. Pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros realmente hemos estado más expuestos, obviamente, a la familia de Stuart aquí en Inglaterra, pero yo me he sentido absolutamente acogida en mis tradiciones y en absolutamente todo lo que yo hago. Yo te voy a decir, en mi casa nosotros comemos colombiano. Mi suegra ama mi comida. Yo tengo una cuñada y ella es chef y ella le gusta mi comida. Ese tipo de cosas, por ejemplo, y cosas que son muy culturales, pues mías, como estar con familia, cuidar por la familia, que tal vez acá no es tan arraigado ese tema de estar cerca, de preocuparte, de que si tuvo fiebre, de que si tuvo, no sé, lo que sea, y tú, pero ¿con quién está? ¿Cómo va a cocinar? ¿O qué va a hacer? ¿O quién está cuidando? Yo soy de esa manera, pero porque ese es como nos criaron a nosotros. Entonces ese tipo de cosas que culturalmente o la forma en la que yo hago las cosas ha sido muy aceptado por parte de ellos y por ejemplo, lo que ellos ven de lo que es nuestra familia. Yo digo nuestra familia porque nosotros tenemos un perrito que es como el hijo, ya cuando uno no quiere tener más hijos, pues tiene perritos. Entonces, como todos esos cambios, ellos han sido han aceptado muy bien como toda esta nueva dinámica que de pronto yo le puedo dar a la familia, ¿no? Que claramente es como un poco hacer twist en muchas cosas. Claro, y que las concesiones no han sido drásticas. Milena. Sí, bueno, yo creo que pues igual, ¿no? O sea, como que sí ha habido como mucho respeto en medio, pues digamos, pues con el tema de las familias y como les decía, cuando vamos a Polonia todos hablamos polaco, cuando vamos a Estados Unidos pues como que Sebastián le toca como también como meterse y cuando estamos aquí pues obviamente un poco de todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, como que sí hemos logrado un balance, obviamente no es perfecto, pero pues yo creo que sí es bueno como cuidar eso, ¿no? Como cuidarlo y como, sí, no sé, me parece que es como... ¿Qué tradición o qué ritual mantienes? Digamos de las tres culturas. Wow, por ejemplo, Easter, yo no sé, yo no me acuerdo mucho del Easter en Colombia. No lo celebramos. Ajá, o sea, como que es las películas, ¿no? De Jesús, como que es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la comida polaca, sí, para ellos es algo muy especial, se hace lo de los huevos, se hace una comida súper especial, se sientan a la mesa, sí, en la Navidad, en Colombia somos muy, muy alegres, o sea, bailamos, cantamos, o sea, hacemos ruido, hacemos juegos, ¿no? Y en Polonia, wow, eso sí para mí fue un shock, porque yo siendo la única ahí con hijos, yo era la que llevaba burbujas, stickers, porque se sentaban a la mesa a hablar y hablar y hablar, y yo era como, no, esto es muy aburrido, porque para mí la Navidad es para los niños, ¿no? O sea, siendo mamá. Entonces, para mí eso fue como un poquito como shock. Pero bueno, como que es respetable, ¿no? Como que... Claro. Y digamos, sí, y digamos aquí en Londres, lo que hacemos es mucho como el tema de la comida, ¿no? Entonces, mi esposo le encanta hacer en su Navidad, nosotros comemos comida polaca y comemos comida colombiana, o sea, los dos. En el Año Nuevo, lo mismo. En el Easter, también. O sea, tenemos todos esos elementos de las tradiciones que son muy, digamos, nuestros, los tratamos de tener vivos, ¿no? Que se vuelven un ritual de tu familia. O sea, sí. Al cerrar la puerta, el ritual es de ustedes. Y esos son rituales de herencia para sus hijos, porque ellos están aprendiendo eso. Jimena. Sí. Bueno, lo mío es una mezcla rarísima porque como vuelvo y te digo, fue a estudiar inglés, mi intención era estudiar inglés y devolverme a Colombia porque estaba recién graduada. Todo se me presentó despacito y tuve la oportunidad de trabajar como niñera para familias inglesas, entonces pude ver cómo era la educación y la cultura y las celebraciones inglesas. Cuando me vuelvo mamá,
yo tenía ya una dualidad cultural. Yo decía, yo no me siento, yo voy a Colombia, yo extraño tanto Colombia, yo llego a Colombia, paso 3 días fabuloso y después me empiezo a sentir que ya no soy de aquí. Mi familia, mis primos, todos siguen viviendo cosas y yo ya me siento que no pertenezco. Pero llego al Reino Unido y empiezo a extrañar Colombia, entonces no me siento de acá. Entonces yo tenía una dualidad que no soy ni de allá ni de acá. Entonces eso me ayudó como a decir, bueno, yo necesito ayudarle a estas niñas a que se sientan que pertenecen a algo. Entonces adquirí muchas cosas de la cultura inglesa. Pero como también quiero que ellas se sientan orgullosas y sepan de dónde viene, tengo una mezcla. Diciembre es una mezcla, o sea, yo empiezo desde la noche, desde las velitas, y muchas veces los vecinos pensaban que yo estaba haciendo un ritual en pleno invierno, poniendo velas en el en el jardín, y mi esposo ahí ayudándome a que no se soplaran, y la gente se asomaba, "What are you doing there?" Y yo, no, la noche de las velitas. Entonces tuve que crear algo diferente porque no quería que pensaran que estábamos invocando quién sabe qué. Entonces se hace, y la mayoría de mis amigos son familias así, de 2 países. Entonces el Día de las Velitas es en mi casa. Ya coloco las velitas de batería, ya no hago cosas raras. Y lo que hago es que cada persona trae algo de sal y algo de dulce de su país para que todos compartamos. Y las niñas saben que todos los años vamos a invitar a una familia diferente, o sea, el grupo de siempre, pero siempre vamos a tener un invitado nuevo. Entonces eso va creciendo, ese grupo ha ido creciendo porque pues cada año una familia nueva la traigo. Y ahí ese día entonces la invitación es con los sacos de Navidad, que es muy inglés, pero cada persona trae. Entonces tenemos pasteles de Italia, tenemos comida de Polonia, tenemos comida de Turquía, porque todo el mundo está. El primer día de la novena es el único que tal vez mantengo, pero me ha tocado traducir algunas cosas para que la gente empiece a leer en inglés lo que es "Bendísimo Dios de infinita caridad que naciste", no sé cómo, y la gente no entiende, pero bueno, por lo menos no los excluyo. Y lo de Easter también, yo ya hago el domingo, a mí me gusta decorar la casa, los huevitos, el desayuno, todo. Es una mezcla. Y de la cultura turca, pues vuelvo y digo, en algún momento vivía tan estresada que también lo solté, entonces pues él es menos de traer sus cosas, pero sí, por ejemplo, cuando termina el Ramadán, llamamos a la familia, ellas saludan porque hay que llamar a todos los... Entonces se les ha de todas formas mostrado un poco lo de él. Una locura, pero nos ha funcionado, pero pienso que tal vez es más colombiana acá porque la música, a mi esposo le encanta, cuando viajamos él coloca la música latina, él de repente entonces... love, porque él me llama amor en inglés, ¿no? Love, arepita today, y yo sí, arepita today, y él ya sabe hacer arepas. Entonces es muy chistoso, pero es muy agradable. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación, que creo que va a tener que tener un segundo y de pronto hasta una tercera sesión, porque aquí hay muchas cosas para contar, para elaborar y para compartir. El último tema que está aquí, aunque pasé de largo por otros, pero que creo que ya se han hablado, es el acento, ¿no? O sea, el acento es algo que nos afecta en muchos sentidos, ¿no? No pasamos desapercibidas, nos cuesta, queremos hablar casi perfecto, pero obviously we don't talk like the king. Entonces that's the way it is, and we are not from no tenemos el acento local, ¿me entienden? O sea, traemos un acento. Entonces a mí siempre me preguntan, so which part are you from? Y entonces tú dices, so what do I say? Because if I say Colombia, me hacen cara de y luego, o Latin American, yo me acuerdo hace muchos años trataba de no decir que era colombiana por la cantidad de problemas que había. Hoy es menos y me siento además más que orgullosa de serlo, ¿no? Pero de todas maneras hay momentos en que digo, prefiero no decirlo.
Y el acento, evidentemente, nos desequilibra un poco, sobre todo cuando no es un acento local. Es distinto cuando tienes un acento de Liverpool, es distinto cuando tienes un acento de Escocia, pero cuando nos notan estos acentos, creo que hemos sentido un poquito esa dificultad. Ángela. A ver, a mí no me pasa tanto con me pasaba más aquí, en Colombia chiquita cuando llegué, porque yo aprendí a hablar primero inglés, porque mi mamá y mi papá siempre supieron que nosotros íbamos a volver a Colombia. Entonces, estando nosotros en Estados Unidos, no se preocuparon por enseñarnos español. Ellos querían que nosotros tuviéramos la inmersión en inglés total, entonces nosotras aprendimos inglés y yo llegué a aprender español aquí a los 10 años. Entonces, yo estoy muy orgullosa del español que hablo, muchas gracias. Las tildes son lo mejor, o sea, yo dominé las tildes y me sentí poderosa. Entonces, para mí era más un tema de que la gente no entendiera cuál era mi necesidad de preservar el inglés y cuál era mi necesidad de preservarle, de enseñarle inglés a mi hijo. Yo, como les digo, más que sentirme bicultural, me siento biemocional y bicognitiva. Pero sí voy a mencionar algo que no hemos mencionado hasta ahora, sobre todo porque tenemos una mamá joven entre nosotras, y es el costo. El costo emocional, el costo intelectual, el costo físico, el costo de tiempo de mantener esas dos lenguas y esas dos culturas. Aquí en Colombia el costo de encontrar y comprar libros en inglés, porque todo en inglés es más caro. Digamos, ahorita existe internet, pero también los libros de Dr. Seuss valen, ustedes saben, uno ir a la Panamericana y buscar los libros en inglés, primero la limitación de la oferta y segundo que es carísimo y encontrar películas para niños que no estén dobladas al español es complicado y encontrarle, y por ejemplo en mi caso, la inversión de tiempo, cuando mi hijo chiquito no hablaba español, eso significaba que nadie me lo podía cuidar, que me imagino que ustedes viviendo en otra parte también, ¿a quién le entrego yo a este niño que chiquito no hablaba sino español? Conseguirme la niñera que hable español es más difícil. En mi caso, mi suegra, la familia extendida del papá de mi hijo no lo podía cuidar porque no le entendían al niño. Mi familia toda habla inglés. Entonces, cuando yo llegaba a Pereira, pero yo soy de Pereira, yo vivo en Bogotá y soy de Pereira, entonces yo llegaba a Pereira y soltaba al niño porque alguien más le podía entender, pero yo aquí nadie le entendía, no conseguía niñera, no conseguía empleada, no conseguía nadie que me cuidara a este niño, entonces me tocaba todo a mí. La inversión de tiempo, eso, pues el costo en desarrollo profesional, el costo en oportunidades laborales, el costo de que no puedo ir porque no tengo con quién dejar al niño, que le entienda a mi hijo que tiene 3 años y no es capaz de decir en español, me duele, tengo hambre, estoy enfermo. El costo de lo que ustedes han dicho, de uno constantemente tenerse que estar traduciendo, ese costo yo creo que se habla muy poco. Y muchas veces como mamás bilingües, bicognitivas, biculturales, biemocionales, cargamos malos y sí, malos y no. Entonces, si tú haces un esfuerzo muy grande por preservar tu cultura, no te asimilaste. Y si haces poco esfuerzo, ay, ¿cómo es que privas a tu hijo de servirle? ¿Por qué no hiciste un esfuerzo más grande? ¿Por qué no hiciste más por enseñarle español? Tus hijos no hablan el idioma de tus papás porque no te esforzaste más. Entonces, yo siento que ese costo, sobre todo el costo emocional, como le digo, el costo físico también, recae mucho sobre nosotros y yo creo que no hablamos lo suficiente de eso. Será un próximo tema. Gracias, Angelita. Será un gran tema y un solo tema. Carlota. Con respecto a lo que decíais de las costumbres, yo intento impregnarme de la cultura de donde vivo, evidentemente. Sin embargo, tampoco olvido la mía. Entonces, si en Semana Santa lo he tenido que pasar aquí por el tema de la pandemia y tal, pues he hecho todos los postres de mi casa, hemos comido prácticamente lo mismo. Si me han invitado amigos, he compartido todo con comida española, mantengo mis rezos, mis creencias, pero sin embargo, pues también voy a otras iglesias que no son de mi religión. O sea, me gusta mezclarme y me parece que todo está también ¿Y el acento? En eso, en ampliar miras, ¿no? Y conciencia. El acento, voy a cerrar con este tema del acento, entonces. Pues el acento, pues evidentemente se nos nota, eso es cierto, a mí también me dicen
Y además casi todo el mundo me nota que soy española, eso es verdad. Y bueno, y bien, es que es verdad que por mucho que intentemos esforzarnos, porque yo a mí misma me escucho, digo, ay, esta pronunciación ya la hago como muy English, pero sí hago mucha mezcla también y se me nota, claro que sí. La forma de pronunciar, lo mismo que les ocurre a ellos, al contrario, yo siento que de oído nos ocurre lo mismo, se nota mucho, sí. Así es. Estoy en ello, Leslie. pero no es fácil. Yo hice paz con el acento desde que empecé a entender que para que las personas me entiendan no necesito cambiar más acentos, sino pronunciar mejor. Y eso es algo que mi esposo todo el tiempo me dice. Él me dice, tú no tienes que cambiar tu acento, tú tienes que aprender a pronunciar las palabras porque hay palabras que ustedes en español no pronuncian completas. Y lo mismo en inglés. En inglés hay palabras que nosotros no pronunciamos completas. Entonces, para mí el acento, y aparte yo trabajo en un sistema donde es multicultural, yo tengo acentos de todo el mundo y de todo, sí, y literalmente. Entonces, para mí el acento no es tanto un problema siempre y cuando la persona pronuncie las palabras que tiene que pronunciar y yo pueda entenderle o hacerme entender. Ese es mi punto de vista desde el acento. Milena. Bueno, yo creo que justo cuando yo llegué, nos casamos con mi esposo, yo llegué a Londres y ese tema para mí fue un poquito difícil porque digamos que yo ya estaba embarazada, o sea, llegamos de Colombia, luego Polonia, llegamos aquí y yo ya estaba embarazada y pasé todo mi embarazo con el tema de la limitación de la lengua y yo me frustré. Me sentí frustrada porque no entendía nada, me preguntaban una cosa, que el síndrome no sé qué, que bueno, una cantidad de cosas que yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces como que me frustré y como que me encerré, ¿saben? Entonces, pero eso fue en esa época, ¿no? Ya cuando ya tú tienes hijos, tú te conviertes, o sea, tú eres a todoterreno, como decimos en Colombia, ¿no? Y empecé a entender que el acento, y creo que hay un quote, ¿no? Como es sinónimo de ser valiente, ¿sí me entiendes? Porque acento, o sea, vengo de otra parte. Pero también quiero, como para que lo vean ustedes de otra manera, en el caso, por ejemplo, de mi hija, fuimos a vivir a Estados Unidos, hace 2 años vivíamos en Estados Unidos, claro, ella venía de Inglaterra, ella habla español, pero pues no era su acento, ¿no? Entonces me acuerdo tanto que llegamos a Estados Unidos y vino familia de Colombia y le dijeron a mi hija, uy, pero hablas como con un acento ruso. Y a mi hija eso le dolió muchísimo. Mami, yo soy una proud latina, ¿cómo me dicen esto? Bueno, eso fue cuando llegamos. Cuando ya nos fuimos, nos devolvimos para acá, casi se cumplió 1 año. Esa niña se metió y se conocía todos los dichos colombianos y ya parecía una latina más. Entonces es como interesante ver eso, ¿no? Como tú quieres también como ser parte de, ¿no? Entonces es como, y bueno, lo que estábamos hablando también de la parte de la identidad. Si tú le preguntas a mi hija, ¿de dónde eres? Ella nació en Inglaterra, ella dice que ella es colombiana. Pero si tú le preguntas a mis hijos, ¿de dónde eres? Ellos dicen que son polacos, pero ellos nacieron todos acá. Entonces es como interesante ver digamos como esa característica de las familias biculturales, multiculturales, bilingües y bueno. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Mil y mil gracias por su participación. Creo que nos quedan muchos temas, nos quedan reflexiones. Aquí no hay respuestas, como dijo Jimena, como lo conversamos con ella. No hay respuestas correctas, no hay, digamos que una fórmula, una receta, pero la experiencia personal de cada una de sus familias creo que pueden ayudar a muchas otras personas a comprender, entender, a navegar este camino que escogimos cada una de nosotras de ser biculturales, bilingües y que tenemos una cultura que se cierra al cerrar, o sea, que se abre al cerrar la puerta de cada una de nuestras casas, porque es otra cosa. Yo lo siento cuando salgo a la calle después de arreglar la casa, de hacer las cosas que tenga que hacer, que abro la puerta y estoy en ese otro mundo. O sea, son realidades como es surreal, a veces lo siento así. Pero lo navegamos y lo disfrutamos, a pesar de que a veces tengamos días que son de, ay Dios, esto no puede ser, o why is this happening to me? No lo entiendo. Entonces, así con esto, hasta la próxima, hasta otro encuentro de bilingüismo, que creo que quiero hacer una serie de 3 sesiones
propongan los temas, espero en el WhatsApp los temas que ustedes quieran hablar, porque este espacio es de ustedes y para muchos que nos vean a nosotros. Mil y mil gracias. 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 Gracias a Gracias, todas. adiós. Y a todos también una feliz tarde.